Muy buenos días amigos, una cordial bienvenida. Domingo es fiesta para conocer un poco más la palabra de Dios. Soy Carlos González y vamos a recibir ahora al Padre Gerardo Aste, sacerdote de la Compañía de Jesús, quien como siempre viene con un mensaje de amor y fe. Gerardo, bienvenido, muy buenos días. Gracias Carlos, buenos días a ti y a todos los que nos escuchan todos los domingos. Es un gusto estar de nuevo una vez con ustedes en este programa, Domingo de Fiesta, para conocer un poco más profundamente la palabra de Dios. Me dará mucho gusto pues conversar con todos ustedes y profundizar en las enseñanzas del Evangelio de hoy, que son muy interesantes. Entonces, inmediatamente, Gerardo, vamos a escuchar el Evangelio de hoy. Gerardo, ¿qué busca explicarnos el Evangelio de hoy? Mira, Carlos, el texto es largo, como habrán podido escuchar, pero en él Jesús nos explica su nueva ley. Esa ley que nos va a regir a todos los que queremos que Dios reine, a fin de cambiar este mundo y volverlo un paraíso. Y vamos a ver que se trata de una ley que supera a la ley de Moisés, con un conjunto de orientaciones acerca de cómo tenemos que vivir si efectivamente queremos que Dios reine. Y hoy el texto, a manera de ejemplo, nos presenta algunas enseñanzas, 3 obligaciones de la ley de Moisés, que Jesús va a perfeccionar diciendo: ¿han oído que se dijo? Ahora yo les digo. Así que si te parece, podemos conversar acerca de estas enseñanzas. De acuerdo, Gerardo, pero antes de comentar la nueva ley del reinado de Dios, el texto nos hace algunas precisiones y aclaraciones iniciales. ¿Nos las puedes explicar primero esto? Claro, Carlos, por supuesto. Mira, como se trata de la promulgación solemne de su ley del reino, Jesús en efecto hace algunas aclaraciones iniciales que son algo así como los considerandos en una ley. Y en primer lugar nos dice: no crean que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. Es decir, la primera aclaración que nos hace es que sus enseñanzas no eliminan, ni anulan, ni cancelan la ley de Moisés, que los 10 mandamientos se mantienen en pleno vigor y vigencia, y que más bien su nueva ley lo que hace es complementar, mejorar, superar y llevar a plenitud la ley de Moisés. Pero también les dice que antes pasarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. Bueno, parece que aquí Jesús se refiere a que su ley, que incluye a la antigua, viene de Dios y está hecha para que Dios pueda reinar. Y además se mantendrá en vigencia hasta el final de los tiempos, es decir, hasta que vuelva por segunda vez. Y como la nueva ley del reinado de Dios viene de Dios, todos estamos llamados a vivirla en plenitud. Por eso dice Jesús: el que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseña hacia los otros, será el menos importante en el reino de Dios. Pero quien los cumpla será grande en el reino de Dios. Correcto, Gerardo. Al iniciar nuestra conversación tenemos ya una pregunta de uno de nuestros oyentes sobre el Evangelio de hoy. ¿Te parece si le escuchamos y luego seguimos con tu respuesta? Claro, claro. Buenos días, padre. Mi nombre es Enzo Aarón Sánchez Arandoña. Vivo en la ciudad de Pucallpa. Tengo una pregunta. También dice Jesús que si no son mejores que los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Qué significa que hay que ser mejor que los escribas y fariseos? Enzo, muchas gracias por tu pregunta. Mira, recordemos que Mateo escribió su evangelio para judíos que se habían vuelto cristianos. Y los judíos conocían muy bien no solo la ley de Moisés, sino también el modo de vivir y la cultura judía. Entonces, cuando Jesús les dice que hay que ser mejores que los escribas y fariseos, ellos entendieron muy bien a qué se refería. Desgraciadamente nosotros, como bien dices, no conocemos la cultura judía y es necesario que se nos explique qué quiere decir esto. Bueno, pues sucede que los escribas y fariseos se jactaban de cumplir la ley hasta el último detalle. Y ahora que Jesús está promulgando la ley que va a regir a los que queremos participar del reinado de Dios, Él nos dice que tenemos que cumplirla en todos sus extremos. No podemos matizarla ni reducirla. Y tenemos que cumplirla con mucho más empeño que lo que hacen los escribas y fariseos con la ley de Moisés. En ese sentido, tenemos que ser mejores que ellos.
Ahora, Gerardo, me parece que la primera enseñanza es bastante apropiada para el mundo en que vivimos, en donde estamos experimentando pues violencia por todos lados y ahora en nuestro país también de manera concreta. ¿Por qué no conversamos de esa primera enseñanza? Claro, Carlos. Mira, la primera enseñanza de Jesús es que es contra la violencia. Esa es la primera enseñanza. Y lo primero que hace el Señor es recordarles el quinto mandamiento de la ley de Moisés, que es: no matarás. Y les dice: han oído que se dijo a los antiguos, no matarás. Bueno, pues, nosotros, los que queremos seguir a Jesús, estamos claramente obligados a respetar la vida y debemos oponernos a toda decisión que la quite, como la guerra, el aborto, la pena de muerte, porque Dios no quiere la muerte de nadie. Dice el profeta Ezequiel: ¿acaso me complazco yo en la muerte del malvado, sino más bien en que se convierta de su conducta y viva? Bueno, pues si esto ya lo decía la ley de Moisés, ¿en qué mejora esta ley, la ley de Jesús? Él nos dice: pero yo les digo, todo el que esté peleado con su hermano será procesado. Entonces, el modo de vivir del ciudadano del reino es desechar todo tipo de violencia contra el hermano. Ninguna agresión, ningún insulto, ni siquiera el más mínimo desprecio. Pero además dice Jesús que si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín. Y si lo llama renegado, merece la condena del fuego. Es decir, si queremos que Dios reine, ni siquiera debemos resentirnos con nuestro hermano. Clarísima la explicación, Gerardo. Te pido unos segundos y regresamos con este importante diálogo. Este domingo es fiesta aquí en RPP, la voz de todo el Perú.